Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca del agua y el cambio climático y la relación que existe entre las agendas sobre el cambio climático y los impactos observados del cambio climático sobre el recurso hídrico. El día de hoy abordaremos 4 temas o 4 subtemas. El primero está relacionado con la definición del cambio climático. La segunda sobre los efectos que podemos observar del cambio climático sobre el agua. En tercer lugar, el vínculo necesario entre las ciencias y la política. Y el cuarto elemento, las múltiples agendas del cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, siempre tenemos que tener claro cuál es la definición o qué entendemos por cambio climático. Una de las definiciones más utilizadas es que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Lo importante de esta definición es que el cambio climático ha tenido o tiene un elemento natural importante. Es decir, es un proceso que empieza mucho antes de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, muchos científicos han hablado de esto ya desde el siglo pasado, pero lo conocemos con más fuerza a partir, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX. Y este cambio climático que conocemos ahora es principalmente atribuido a las actividades humanas, ¿no? Es decir, al factor antrópico, ¿no? Antes teníamos un proceso de cambio climático natural, mucho más lento, pero que ha venido sucediendo. Pero este último cambio climático atribuido a las actividades humanas es un cambio climático que tiene un ritmo de velocidad mucho más rápido y los efectos también que trae son también más rápidos y también más adversos. Entonces, aquí lo que importa es el ritmo del cambio, ¿no? Y estos efectos lo podemos ver principalmente en estas fotografías que les estoy mostrando. Quizás si podemos pensar en un elemento común, en un elemento que es transversal a estos paisajes transformados, es el agua. En el primer gráfico, en la primera figura de su lado izquierdo superior, podemos ver este, esta representación del cambio de los glaciares producto del derretimiento ocasionado por el aumento de las temperaturas, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en muchas consecuencias detrás de este derretimiento, ¿no? O que vienen a partir, digamos, de esta reducción de la masa glacial. Según la Autoridad Nacional del Agua, en los últimos 40, 50 años, esta masa se ha reducido en casi un 50%. Entonces, no estamos hablando de una reducción poco significativa, sino al contrario, una reducción bastante importante y que esto en el corto plazo, seguramente ya lo hemos visto mucho en algunas zonas del país, ha traído más escorrentía, más cantidad de agua, pero que si no, digamos, hacemos nada frente a esto, o se trasladan o se reflejan en desastres naturales, ¿no? Ocasionados por este derretimiento, que puede afectar a poblaciones que están cercanas a estas zonas, a las actividades productivas también, que son los medios de vida de estas poblaciones, y finalmente el agua derretida termina en el mar, ¿no? Otra representación, digamos, de los efectos del cambio climático es lo que vivimos cada año, sobre todo en las ciudades, ¿no? Cuando empiezan las temporadas de lluvia cada vez más fuertes, más intensas, pero también que se han reducido en tiempo, ¿no? Cada vez ahora tenemos menos lluvias, se concentra en poco tiempo, pero a su vez son mucho más intensas. Y esto está ocasionando derrumbes, deslizamientos, está erosionando también los cerros, las montañas, y esto ocasiona evidentemente destrucción, ¿no? Destrucción en la infraestructura
qué pasa cuando viene este tipo de deslizamientos, ¿no? No solamente daños en las infraestructuras hídricas, ¿no? Como los canales de riego, por ejemplo, o en los reservorios, sino también cuando llegan a zonas más urbanas, ¿no? Desastres que ocasionan daños en las infraestructuras de agua, ¿no? En los alcantarillados, en las propias viviendas, etcétera, ¿no? Otro de los efectos que también se ha hablado mucho, ¿no? Del cambio climático es el aumento del nivel del mar, ¿no? De hecho, los países que son más vulnerables frente al cambio climático son las islas, ¿no? Y porque cada vez más aumenta este nivel del mar y esto está ocasionando inundación de estas islas, ¿no? Ya sea el 2100, de acuerdo a un último informe que ha sacado, ha sido público a través de CNN, ¿no? Hay muchas zonas costeras y sobre todo islas que van a ser inundadas en su mayor parte terrestre. Otro elemento u otra forma de ver este efecto del cambio climático es a través de la desertificación, que sería, digamos, lo contrario a tener mucha agua y que está ocasionando lo que ya hemos visto. En cambio, aquí más bien es la ausencia o la escasez de este recurso, que está ocasionando procesos de desertificación bastante fuertes y esto obviamente trae daños o impactos económicos, productivos en las poblaciones que viven y se sostienen sobre estos recursos, tanto en tierra como en agua. Entonces lo que tenemos aquí es un collage de diversos efectos del cambio climático digamos, a nosotros nos afecta directamente y que siendo el Perú un país altamente vulnerable, algo tenemos que hacer, ¿no? Creo las acciones que realicemos de aquí en adelante son bastante importantes, los efectos no los vamos a poder detener, pero sí podemos hacer acciones que nos permitan reducir los gases de efecto invernadero, aunque el Perú produce muy poco en comparación con los países desarrollados o más industrializados, pero tenemos una lucha muy fuerte en términos de adaptarnos, ¿no? Y ser una economía y un país resiliente frente al cambio climático. Como hemos visto en esta primera lámina, el agua es el principal medio a través del cual el cambio climático va a hacer sentir sus efectos sobre las personas, los ecosistemas y las economías. Tal como lo hemos visto en estas fotos, el agua nos muestra que es un problema, pero el agua también, si trabajamos estos temas de adaptación y resiliencia que les mencioné hace un momento, también puede ser mirado como parte de la solución. Ya hay muchas instituciones que vienen trabajando estos temas a nivel mundial y a nivel nacional también en la región de América Latina y proponen una estrategia de adaptación al cambio climático y esta es la seguridad hídrica. Si entendemos bien la seguridad hídrica, tal como lo ha definido el Global Water Partnership, esta asociación intergubernamental que trabaja los temas del agua, la seguridad hídrica es la provisión confiable de agua en términos de cantidad y calidad aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, aceptando que debemos tener un nivel de riesgo adecuado, ¿no? O aceptable relacionado con el agua. Esto es importante porque es el fin al que tenemos que aspirar. Ahora, la misma institución Global Water Partnership nos propone que para poder lograr esta seguridad hídrica, es decir, tener agua en cantidad y calidad suficiente y de manera oportuna para todos los usuarios, se puede lograr a través de un medio. Y este medio para esta institución y para otros países que han adoptado este enfoque es el de gestión integrada de recursos hídricos. De hecho, este enfoque también es adoptado por nuestro país en la Ley de Recursos Hídricos del año 2009. Y lo que propone este modelo de gestión es una integración multisectorial para poder utilizar el agua en todos los sectores y para todas las necesidades, ¿no? del agua. Pero eso también requiere de ciertas condiciones o requisitos. Uno, tener un ambiente favorable para poder establecer esto.
no solamente en términos físicos, sino también en términos institucionales, que es bien importante, ¿no? Es decir, tener las reglas de juego claras para todos los actores y también implementar instrumentos de gestión que puedan ayudar a hacer esta gestión armoniosa con los recursos, con el ambiente, pero también con las poblaciones que vienen trabajando el tema del agua muchísimo antes, ¿no? Desde los estados precolombinos, el agua tiene una relación muy directa con las poblaciones y con las actividades productivas. Este es uno de los modelos que se propone, no es el único, también tiene sus críticas, ¿no? Hay muchos investigadores, muchos académicos que señalan que este modelo no es posible de lograr una interacción justamente porque el agua es un bien muy competitivo, estratégico para muchos sectores, pero hay que ver cómo podemos lograr esta articulación y eso representa un desafío para nosotros como Estado, donde tenemos que dialogar con todos los actores para poder hacer uso de esta agua y más bien llegar a relaciones de cooperación y no de tensión, ¿no? Por el uso de este elemento. Otro desafío que nos representa también el agua es que es un gran conector de diversos compromisos mundiales. Así como el Perú tiene normas institucionales, reglas de juego que nos dice cómo debemos comportarnos como sociedad, existe un marco internacional en relación al cambio climático que también nos da algunas pistas de cómo podemos enfrentar los efectos, ¿no? Y cómo podemos adaptarnos frente a este nuevo contexto ambiental de manera global, ¿no? Y en particular, cómo adaptarnos de manera local también. Entonces, es importante el tema del agua porque resulta ser un conector entre tres marcos institucionales a nivel internacional. Por un lado, el Acuerdo de París, que apunta a el cambio climático y a proponer medidas de mitigación y de adaptación. Por otro lado, también se conecta con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que, digamos, lograr hacia el año 2030, ¿no? Quizás el objetivo más directo con el agua es el ODS 6, que está relacionado con el agua y saneamiento, pero los otros ODS, si uno los mira, puede buscar un vínculo también muy estrecho, muy cercano con el recurso hídrico. Y finalmente, un marco importante que no debemos olvidar es el marco de Sendai, que habla sobre la reducción de riesgos de desastres, ¿no? Y esto es importante, si uno lo traduce quizás a términos más nacionales, podemos pensar en la articulación y la integración de los tres sistemas que existen en el Perú, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres. Estos tres sistemas deben articularse, deben trabajar de manera conjunta para poder gestionar de una manera adecuada el recurso hídrico y teniendo en cuenta también las prácticas locales, ancestrales, que ya han venido siendo utilizados desde mucho tiempo atrás. Estos compromisos internacionales también nos llevan a pensar en retos a nivel de país, ¿no? Uno es que nuestra arquitectura institucional, luego de la ley de recursos hídricos, se ha complejizado bastante, pero esto no significa que no se pueda trabajar con ellos, significa que hay que ver cuáles son los mecanismos más adecuados de participación y representación para ser parte de esa malla institucional. Y eso nos lleva a este elemento articulador del recurso para que pueda ser manejado de manera multisectorial en diversas escalas, multiescalar, para todos los usuarios, ¿no? Lo multiactor que puede representar todo el tema de recursos hídricos es bien importante, ¿no? Esto entonces como un gran marco, digamos, internacional que se traduce ya a nivel de nuestro país en lo que se denomina las contribuciones nacionalmente determinadas. Aquí voy a mostrar rápidamente las 91 medidas que se han establecido, que hemos establecido como país para términos de adaptación al cambio climático. Y como ustedes ven en esta presentación, tenemos aquí 5 sectores, cada uno tiene un conjunto de medidas para agricultura, bosques, pesca, acuicultura, salud y agua.
Y este último, el recurso agua, tiene o representa el mayor porcentaje de medidas en relación a todas las medidas de adaptación diseñadas por el Estado y con participación de todos los actores, porque este ha sido también producto de un proceso de diálogo del Ministerio del Ambiente con todos los actores a nivel nacional a través del el espacio Dialoguemos. Entonces tenemos 30 medidas relacionadas con el agua para uso poblacional, para uso agrario, uso energético y para la gestión multisectorial que hace un momento mencionaba. De esto vamos a seguramente hablar, es importante tener en cuenta esto para ver cuáles son nuestras tareas y cuáles son, digamos, los temas que como académicos también tenemos que seguir investigando. Bien, y estas medidas, cada una de estas medidas que que ha adoptado el Estado peruano para hacer frente a los efectos del cambio climático, tienen también este desafío de la multisectorialidad, ¿no? Y la integración de estos diversos sectores, sobre todo en los niveles de las organizaciones del Estado, ¿no? Pero que también implican una coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las medidas de agua, ¿no? De estas 30 medidas para los diversos usos que ya mencionamos, la coordinación con los otros sectores es bien importante, ¿no? Actualmente el agua está bajo la rectoría de la Autoridad Nacional del Agua, pero esto implica que la ANA, como la conocemos, a la Autoridad Nacional del Agua, tiene que coordinar con otros organismos del Estado y también con otros organismos de la sociedad civil para poder coordinar la acción de estas medidas de adaptación, ¿no? Por ejemplo, de las 30 medidas, 13 de ellas están directamente relacionados o bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Riego, aunque ahora se llama MIDAGRI, ¿no? De Desarrollo Agrario y Irrigación. Otras 10 medidas están relacionadas con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, seguramente directamente para el uso de agua poblacional, pero el Ministerio de Vivienda tendrá que coordinar a su vez con las empresas prestadoras de agua y saneamiento, con el organismo regulador de agua y saneamiento, con la OTAS, con las juntas administradoras de agua y saneamiento en las zonas rurales, con las autoridades técnicas municipales, en aquellos lugares donde no existan ni EPS ni HAS. Entonces, miren el nivel de articulación y la capacidad de coordinación que tienen que tener todas estas instituciones para poder tener éxito en la implementación de estas medidas, ¿no? Y así, si vamos viendo cada una de ellas, veremos pues una malla institucional detrás, ¿no? Una gobernanza que tiene que funcionar para que estas medidas también puedan tener éxito. Y un tercer elemento que quiero conversarles hoy día es acerca de el vínculo entre las ciencias naturales y sociales y la política, para la generación de políticas públicas, ¿no? Yo he puesto ahí entre preguntas, ¿es necesario? Eso se los dejo a ustedes como pregunta a modo de reflexión. Ya sabemos, ¿no? Se los dije al inicio, que el cambio climático es un proceso natural, pero que desde la mitad del siglo pasado, desde 1950, con la revolución industrial, el componente antrópico juega un papel importante en la generación de gases de efecto invernadero y que por lo tanto están produciendo este cambio ambiental básicamente antrópico. Pero la ciencia, ¿no? En todos estos años ha ido incorporando, ha ido investigando y ya, digamos, tenemos certeza de esta afirmación, ¿no? Que el cambio climático que estamos viviendo hoy día tiene un elemento importante que es la actividad del hombre. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, los reportes del panel intergubernamental del cambio climático, en el año 90-95, el IPCC hablaba de un nivel de certeza del 95% acerca de este impacto del hombre hacia el cambio climático. Ya en los últimos reportes estamos hablando casi ya del 99% de esta certeza.
¿no? Es decir, es muy probable o es casi seguro que este cambio climático proviene de un fenómeno antrópico o antropogénico. Y esto es importante porque, digamos, la arena científica, ¿no? El espacio académico, se ha incorporado a la arena política, donde empiezan todas estas tensiones, disputas también entre los países, para poder ver la manera de enfrentar este problema que se ha convertido en un problema común, de un bien común a nivel global. ¿No? Entonces, cada país va a tener, digamos, una mirada diferente de acuerdo a los intereses de sus propias sociedades, ¿no? Incluida también una disputa entre los que creen que no existe el cambio climático y entre los que están, digamos, pensando que este cambio climático existe, ¿no? Entonces, la disputa entre los escépticos y los que no todavía sigue estando presente, ¿no? Eh, y claro, hay una discusión también importante porque los científicos, muchos de los resultados de los hallazgos de los científicos cuestionan mucho la matriz energética de los modelos actuales económicos que tenemos en los países a nivel global, ¿no? Entonces, este cuestionamiento también no viene solamente de los científicos, sino también de los políticos y obviamente los economistas o los que están a favor de este tipo de modelos que usan energía basada en combustibles fósiles también entrarán en estas tensiones, ¿no? Y eso significa también que la discusión no se debe centrar solo en los científicos naturales, digamos si lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Los que estudian, digamos, más la meteorología, la climatología, la paleontología, los glaciares, etcétera, ¿no? Los glaciólogos. Sino también es una discusión donde los científicos sociales tenemos un rol importante para, para discutir estos temas, ¿no? Porque tenemos que ver ahí también cuánto se ha avanzado en esta interfaz entre ciencias sociales y las ciencias naturales, pensando en tener una ciencia integrada, ¿no? Y eso es bien, bien importante. De otro lado, cuando hablamos de cambio climático, hay también una especie de discurso sobre este tema, ¿no? Incluso algunos utilizan de manera política el cambio climático. Si uno escucha los discursos a nivel de América Latina de los últimos 5 o 10 años de candidatos, ¿no? A nivel regional, no estoy hablando solo del Perú, el cambio climático es utilizado en muchos de estos discursos, ¿no? Pero a veces no de manera acertada, ¿no? Entonces hay una especie de cambio climatización, digamos, de los problemas que tenemos los países. Pero no todo es cambio climático, tenemos otros temas, ¿no? El cambio climático es uno de esos temas, quizás ahorita el que nos enfrenta con mayor desafío, pero ahorita si uno se pone a pensar en el contexto actual, la pandemia, ¿no? Por la COVID-19 nos ha puesto en la agenda científica y agenda prioritaria este tema, ¿no? Donde también, nuevamente, es necesaria una ciencia integrada, no solamente una ciencia que venga de la medicina, de la biología, sino también para poder entender cuáles son estas dinámicas sociales, económicas y culturales que llevan, digamos, a que las personas tengan cierto tipo de comportamiento. Exactamente lo mismo pasa en la ciencia del cambio climático. Es necesario una ciencia integrada. Y esto me lleva a hablar de, ya para ir cerrando esta discusión de hoy día, que seguramente no aborda todos los temas, pero sí mi objetivo ahora es, digamos, tener unas ideas sobre estos temas a modo de reflexión, que quede para ustedes de seguir investigando, de seguir preguntándonos, de ver cómo podemos, también como ciudadanos, tener un rol más activo en esto. Eh, Hace unos años salió publicado un libro de Claxo muy interesante que se llama Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas, una vinculación necesaria. Es una publicación de libre acceso, ustedes pueden entrar a la página de Claxo y pueden descargar el libro. Y hay artículos interesantes que hablan sobre las diversas agendas
que conlleva el cambio climático. Yo he titulado esta parte, ya esta última parte de la sesión de hoy, Las múltiples agendas, y me estoy basando en uno de los artículos de este libro, que es el de Andrea Lambis, que viene trabajando este tema ya desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, digamos, él habla de estas múltiples agendas que tienen, las múltiples agendas del cambio climático, que tienen un efecto sobre el desarrollo, y teniendo en cuenta que el término desarrollo engloba muchos elementos, ¿no? En primer lugar, el efecto es directamente sobre las poblaciones, ¿no? Sobre las personas, pero también sobre los ecosistemas, que ya venían siendo degradados, que ya venían en un estado de salud bastante delicados y que ahora se agravan más, cada vez más con, digamos, el cambio climático. Pero también hay un efecto sobre la economía, y eso es importante de tomarlo en cuenta, ¿no? Porque se está afectando no solamente, digamos, los ecosistemas, sino los bienes y servicios que estos ecosistemas nos brindan y los activos que las poblaciones tienen, ¿no? En términos de, por ejemplo, cabezas de ganado o infraestructura necesaria para sus actividades productivas. Y eso, digamos, con un impacto negativo va a tener una repercusión en sus actividades productivas y en sus medios de vida sostenible, ¿no? Entonces va a ser afectado muy importante en sus condiciones de vida, ¿no? Y probablemente los lleven a una situación de pobreza. Entonces, por eso es que vuelvo a resaltar la necesidad de tener ciencia integrada en este tema, ¿no? El cambio climático es un tema central para la investigación, pero los resultados o los hallazgos de estas investigaciones tienen que ser el insumo principal para el diseño de políticas de desarrollo en cambio climático en diversas escalas. No podemos quedarnos solo con políticas públicas a nivel nacional, sino con políticas públicas que sean elaboradas desde las regiones, desde los distritos, desde las municipalidades distritales, que puedan reducir el impacto de los efectos del cambio climático, ¿no? Porque, digamos, a estas escalas, a una menor escala, es muy probable que tengamos un mejor conocimiento de cómo funciona el ecosistema, de cuál es el comportamiento de las poblaciones en relación a esos ecosistemas, y por lo tanto podemos tener medidas más acertadas de cómo enfrentarlas. Pero eso también lo podemos hacer a una escala más urbana, ¿no? Estoy hablando un poco de las escalas más rurales o más del campo. En escalas urbanas funciona de la misma manera, ¿no? Las escalas o las medidas a escala urbana tienen que ser pensadas a esa escala, ¿no? Una escala de una ciudad tipo Lima, como una metrópoli, o una ciudad grande como la ciudad de Trujillo o la ciudad de Arequipa, pero también a un nivel de ciudades intermedias y pequeñas, ¿no? Entonces, hay un nivel de escalas importantes a tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que este tema de la adaptación al cambio climático cada vez se encuentra más presente en las agendas políticas y en el debate académico. Y una pregunta, o varias preguntas que nos podemos hacer a este respecto, tiene que ver, bueno, cómo se están incorporando estas políticas públicas, ¿no? En el país, ¿no? Están incorporando estos hallazgos de los científicos, estas políticas públicas están respondiendo a las diversas agendas de los actores, ¿no? Y los actores pueden ser los propios políticos, los propios empresas privadas, pero también los pastores que están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, los agricultores, ¿no? De arroz, por ejemplo, cómo van a ser ellos afectados, cómo se responde a sus demandas, ¿no? Sí, también nos hablan de que va a haber una quizás reducción del agua, ¿no? Entonces hay que ver también este análisis, hay que hacerlo en una escala espacial, ¿no? Porque las políticas, digamos, a un nivel de la costa del Pacífico es bien diferente a plantear medidas a un nivel de la sierra rural o de la selva, ¿no? Estamos hablando de regiones muy diferentes, con prácticas sociales y económicas y culturales
también diversas, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de agendas nos tiene que llevar a esa reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos responder a las necesidades y a las demandas de cada uno de estos actores que habitan en los territorios de nuestro país? Muy bien, yo quería terminar con esta reflexión. Seguramente no se agota el tema aquí, pero este es un punto de inicio para futuras discusiones entre ustedes, para que puedan reflexionar. Yo les dejo acá una bibliografía básica para empezar esta discusión y llevar, digamos, a mayores preguntas y a, a mayores reflexiones sobre el tema del cambio climático. Esta bibliografía, estas referencias la pueden encontrar en Internet, son de acceso abierto, así que les invito a que lean no solamente las bibliografías que tienen a su vez estos mismos artículos, los pueden llevar a otras nuevas reflexiones acerca de la relación del cambio climático y los recursos hídricos. Muchas gracias por su atención.